Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge Starita. Hoy les daremos una breve explicación sobre cómo ha ido evolucionando el Estado a través de la historia. Y bueno, con esta presentación pretendemos brindar una breve explicación de lo que es el Estado, desde el surgimiento del Estado y cómo va evolucionando. Sabemos que el Estado se desarrolla a medida que se va desarrollando las diferentes necesidades de la sociedad humana. Si bien sabemos, el Estado es toda sociedad humana en la que existe una diferencia política, la clara separación entre los gobernantes y los gobernados. Bueno, ¿qué es el Estado? El Estado es aquel conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen la facultad de establecer las normas que guiarán una determinada sociedad, ejerciendo su poder en un territorio previamente establecido. Bueno, el surgimiento de Estado. El origen de Estado radica en el intento de la solución de conflictos sociales, fundamentalmente de carácter interno de una sociedad. Dicho de otra manera, el origen de Estado está para nosotros en el surgimiento de un excedente de producción, del que se apropian estructuras que le permiten el mantenimiento de esta situación de claras diferencias dentro de una misma sociedad. Bueno, antes del surgimiento o del origen del Estado, fue necesario que se produjesen una serie de cambios en el seno de la especie, primero y de los diferentes grupos. En los que respecta a la especie, se produjo una lenta pero constante evolución que hizo que se diversificaran a los tipos, fijándose posteriormente e describiéndose en áreas de influencia de cada una de las zonas del planeta. La prehistoria tiene por objeto el estudio del origen del hombre y su evolución antes de la existencia de documentos históricos. Este periodo consideró dos grandes momentos, denominados según el material que utilizaban estas civilizaciones o estas personas. Tenemos lo que es la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra recibe esta denominación porque el hombre aprovechó la piedra para defenderse y trabajar. Al principio utilizó piedra tallada. A este periodo se le llamó Paleolítico. Más tarde trabajó en gran esmero y la pulió y se llamó Neolítico. La edad de los metales se llama porque el hombre empieza a emplear el cobre, el bronce y el hierro. Como estos metales son los más duros que la piedra, hacían indispensable la vida de estos en la civilización. Bueno, el surgimiento del Estado. En el Paleolítico se desarrolla la horda, que es un pequeño grupo social de organización inferior, una tropa independiente, nómada y salvaje, que forma comunidad y que no tiene domicilio fijo. El Neolítico se crean las primeras bases sólidas de las congregaciones humanas. El eje de las relaciones sociales es el parentesco. El hombre es intensamente absorbido por la familia y al que está ligado por una serie de derechos y obligaciones en consecuencia. Bueno, las primeras organizaciones políticas. La tribu, la que vemos en pantalla, es un pequeño grupo o conjunto de familias de un mismo común que obedecen a un jefe llamado cacique. Es un grupo étnico natural de construcción muy sencilla, cuyos miembros hablan el mismo dialecto. Ella da origen a los clanes y a los genes. El clan es un grupo de parientes más o menos lejanos que proceden de un mismo antecesor masculino o femenino. Los gen es la unión natural de familias procedentes del mismo tronco y unida por lazos de sangre, reforzada por los lazos políticos y aumentada por la adopción de la autoridad de los gen. Los gen tienen carácter sagrado y ejerce o más o menos obedece siempre al jefe. Las primeras organizaciones políticas. Tenemos las aldeas, centros poblados muy pequeños, generalmente agrícolas, que no tienen existencia civil, ni judicial, ni administrativa. Tenemos las ciudades, las primeras concentraciones urbanas con numerosos habitantes, de actividad intensa, organización administrativa.
delimitada con el tiempo. Ella genera una colectiva aún mayor ligada por concordancias étnicas, idiomáticas, culturales que ofrece continuidad a la historia. A raíz de estas dan origen a las naciones. Da un origen a la nación. Pero como el hombre es animal político, por naturaleza la nación se desarrolla de leyes positivas, se da autoridad y se hace dueña de sus designios. Entonces surge lo que llamamos ahora el Estado. Las primeras organizaciones políticas. El Estado no tiene un origen único, sino muchos orígenes. Apareció de forma independiente en diversos lugares y en momentos diferentes. Se formó conquista exterior por desarrollo interno, o quizás ambas cosas a la vez. Así afirma Lauwenkringis. El Estado propiamente dicho no solo se da en sociedades de gran población. Las primeras sociedades de clase se forman en los países de Antiguo Oriente y la parte noroeste de África. Desde su nacimiento, el Estado sobresale como una autoridad central con poder sobre todo un pueblo que vive dentro de un territorio determinado. Tenemos, la evolución del Estado. En el marco del concepto citado anteriormente, se incluyen todas las formas políticas históricas de que se tienen conocimiento, desde las más simples hasta las más complicadas y formales, pues el Estado ha ido evolucionando igual que le ha ocurrido a la humanidad. Tenemos las características relevantes de esta sucesión, que son el Estado teocrático despótico egipcio, la ciudad-estado griega llamada polis, el Estado romano, el Estado feudal de la Baja Edad Media, el Estado moderno con sus fases precisas, monárquico, absolutista y liberal, y el Estado contemporáneo, que abarca el Estado totalitario, el Estado social y democrático de derecho, y el nuevo paradigma de Estado. Las civilizaciones egipcias es de las primeras sedentarias en su desarrollo, es posible gracias al río Nilo. Es muy difícil precisar el surgimiento del Estado en cualquier pueblo, y en el caso de Egipto. Las principales características de este Estado son la base sólida de todo el sistema egipcio. Radica en la encarnación del poder en el faraón, que era el gobernante divino hijo del dios Ra, quien impone la categoría de Estado personalizado. La sociedad egipcia aparece estratificada en 7 clases, en la que tenemos al faraón como primera instancia, a los sacerdotes, al ejército, a los escribas, artesanos, campesinos y esclavos, que terminan o son la fase final de la pirámide. El Estado teocrático despótico del antiguo Egipto, bajo un solo poder supremo, controla y dirige al pueblo que está bajo su mando. El monopolio de la fuerza física que goza el faraón al finalizar la dinastía es de manera absoluta. El Estado propiamente dicho aparece en Egipto. El profesor Atilio Levi afirma que Egipto es el país al que el mundo antiguo y el mundo moderno le deben una solución típica, fundamental y eterna al problema de la organización política. ¿Por qué dice esto? Porque para él Egipto fue como la principal influencia para que se diera todo esto sobre el Estado. Tenemos la ciudad-estado griega, llamadas también polis. La comunidad perfecta es la polis. Surgió para satisfacer las necesidades vitales del hombre, pero su finalidad es permitir vivir bien. El hombre que naturalmente y no por azar no viva en la polis es infrahumano o es considerado sobrehumano. La polis, tenemos el concepto de polis, que es una ciudad social y política de Grecia que sus rasgos característicos son un territorio reducido. Dentro de ese ámbito existe un conjunto de pueblos, villas o pequeños núcleos en los que se centran todos los aspectos de la vida humana. Estas tienen la libertad absoluta para gobernarse. El interés colectivo prevalece sobre el interés individual. ¿Cómo así? Que ellos más que todo pensaban de forma conjunta o de forma compacta, en vez de pensar por sí mismos o solo por su bienestar propio. El Estado helénico
A la vez es un estado religioso. Cada polis es independiente y rival de sus vecinas. En este marco político se desarrolló la cultura griega. La democracia ateniense ha sido su principal aporte, porque su administración sirve de intereses del conjunto de uno, los ciudadanos, y no solamente los de una minoría, y su ley los reconoce a todos por igualdad de condiciones y de derechos. Bueno, el Estado romano. La génesis de su organización política está en la monarquía. Rómulo, el cual observamos en pantalla, fue el primer rey y el organización del Estado, el organizador del Estado. Dividió la población en clases sociales. Sobre las colinas de la legendaria Roma habitaban en la antigüedad 3 tribus: los latinos, los sabinos y los etruscos. La base de la economía era la ganadería y la agricultura, como vemos en pantalla. Roma recoge la cultura griega, le da un nuevo sentido y la universaliza. Reúne las siguientes características. En el centro del territorio reducido posee un núcleo poblacional de 100.000 habitantes aproximadamente. En una comunidad urbana considerada política religiosa. La sociedad estaba estructurada en esta clase social en la que vemos a continuación. Teníamos a los patricios o plebeyos enriquecidos, los plebes, que eran los clientes, los libertos y por último los esclavos, que estos no eran considerados ciudadanos de este territorio. Y su principal motivo fue, o se regían por lo que era la familia. Sobre la ciudad de Roma se levanta el más poderoso estado territorial de la antigüedad. Roma legó al mundo en un monumento imperecedero de su derecho y una fuente inagotable de sabiduría administrativa desplegada en la organización de su imperio, razón por la que tuvo mayor influencia en Grecia y en el Estado moderno. Pero el Estado romano no conoció al hombre sí mismo, ya que el derecho romano incorporó la definición de persona, pero no llegó a vincular necesariamente con el hombre, porque la plenitud de la personalidad radicó en el sujeto que investía el triple estado de libertad, ciudadano y familia, y si faltaba alguna de ellas, la capacidad disminuía o desaparecería este motivo. El estado feudal de la Baja Edad Media. El periodo que llamamos Edad Media, suele dividirse en 3 etapas, lo que son la media alta Edad Media y Baja Edad Media. En la Edad Media el Estado es pluralista, nos muestra multiplicidad de poderes. Louis Wickham sintetiza los hechos políticos de esa época en un diagrama jerárquico que resalta con claridad la atomización del poder y que denomina pirámide jerárquica, en la cual pirámide coloca por lo que tenemos al rey como el principal como ente de esta pirámide. Tenemos a los duques y condes o sacerdotes. Tenemos después en la pirámide a los caballeros y por último tenemos a los soldados, campesinos y artesanos. En la Baja Edad Media, bueno, para saber sobre el estado feudal necesitamos conocer sobre su concepto. ¿Qué es el feudalismo? Es la organización política, económica y social de Europa en la Edad Media. Tiene por base la división de tierras a feudos, que son parcelas que se entregan a un señor para que las administre, el nombre del rey y del emperador. El rey se considera el dueño de todas las tierras. Los señores feudales tienen el goce y beneficio de ellas, y los vasallos reciben en los feudos, juran fidelidad al rey y pagarán un tributo al año. El vasallaje consiste en la entrega de encomienda de una persona o hombre libre por sí misma a un señor, estableciéndole entre ellos la relación en la que el vasallo promete al señor la prestación de servicios y fidelidad de por vida, a cambio de
de que éste le proporcione algunas, ¿cómo se diría? Dicha protección abarca prestaciones económicas, alimentación, vestido y techo. Así que se entrega al vasallaje es asegurada. Su modo de vida, aunque pierda la libertad de forma relativa, con el tiempo el vasallaje se combina en el beneficio que es la extensión de tierra que el señor otorga al vasallo por su explotación, pero sin transmitirle la propiedad. Bueno, el estado feudal de la Baja Edad Media presenta rasgos característicos. Su fin es el ejército de la fuerza hacia el exterior y la protección de la paz y la administración del derecho en el interior, no en el bienestar de los súbditos. No tiene carácter absorbente para los ciudadanos. Solo interviene en el de extraordinario cuando nos llama a la guerra o cuando les exige contribuciones. Lo religioso, de justificación al régimen, la Iglesia ejercía una parte del poder, pero no todo el poder. El poder estatal está muy repartido, pues el sistema típico de la jerarquía feudal, con limitación de la autoridad y los derechos contractuales, impide la unidad política y la centralización. Tiene carácter patrimonial. El poder está vinculado a la propiedad de la tierra. La tierra es la mayor riqueza. La economía se centra en pequeñas unidades agrícolas de producción para el autoconsumo de las comarcas, y el ejercicio se difundía por la falta de vías de comunicación. Bueno, el Estado moderno. Este periodo conocido como la Edad Media moderna significó para Europa importantes cambios en su ordenamiento político. El fenómeno más destacado fue el surgimiento del concepto de Estado moderno. En un territorio de fronteras determinada la existencia del gobierno común y un sentimiento de identificación cultural y social de sus habitantes. La aparición del Estado moderno en Europa occidental a partir del Renacimiento está ligada a la pulverización del origen medieval, cuando el poder feudal se destruyó. Bueno, el Estado moderno en el siglo XVI se asientan los cimientos de la idea de nacionalidad, que es la médula moderna de la concepción de Estado. Se emplea el término Estado-nación, pues el Estado yergue sobre el concepto sociológico de la nación. La primera etapa que se alcanza en el curso de este proceso de Estado se denomina en el siglo XV y XVI y se caracteriza por el poder del Estado en las manos de los príncipes en el seno de las asambleas estamentales. Los estamentos designan la situación de agrupación de personas en relación con sus actividades e integran cada uno de los que podríamos llamar sectores sociales. Originalmente estaban obligados a prestar ayuda y consejo, pero ahora con el príncipe representan la unidad de Estado frente a las potencias particularmente tradicionales. El Estado moderno, a lo largo de su desarrollo histórico, ha dado origen a lo que llamamos el Estado monárquico absolutista en los siglos XV y XVI, al Estado liberal en los siglos XVIII y XIX y al Estado social del derecho en el siglo XX. El Estado monárquico absolutista. Francia, el absolutismo se sustenta en el derecho divino de los reyes. Se espera económicamente el mercantilismo en todas sus manifestaciones de control estatal y alcanza la cúspide a lo largo del reinado de Luis V, el Rey Sol, de quien se recuerda su célebre frase: "El Estado soy yo". El Estado monárquico absolutista se caracteriza por el medio físico es la necesaria base de la sustentación del Estado y la idea frontera da cuenta a un territorio nacional, la creación de ejercicios permanentes para que
Para que esta centralización sea eficaz, se crea una burocracia monárquica, central y provisional. La formulación y sanción de decisiones jurídicas con obligatoriedad general. El rey hace la ley, aplica la ley e interpreta la ley. El rey determina la vida económica, centraliza las finanzas, pues no admite más impuestos y monedas que las establecidas por él. Los estados guardan entre ellos un tratamiento de igual a igual, en tanto sujetos reconocibles, identificados de la vida pública. El Estado liberal. Un hecho denomina la historia de las ideas políticas en el siglo XVIII. El crecimiento de la burguesía en Europa occidental, el Estado libera surge como respuesta contundente frente a la concentración de poder ilimitado. En su entorno al monarca, pues por encima de su poder no había otro poder humano. Existe la limitación de ese poder y alcanza plena realización como efecto de la lucha a la libertad, teniendo a la nación como sustrato. Tiene por antecedentes lo que fue la Revolución Industrial y la independencia de los Estados Unidos. Al Estado liberal se le conoce también como los nombres de Estado constitucional, Estado liberal del derecho y Estado liberal democrático. El Estado liberal tiene las siguientes características. Bajo la idea de libertad y convicción de las limitaciones del ser humano, el principio fundamental es el respeto, la seguridad y protección de la vida, libertad individual, propiedad privada y derechos reconocidos, inviolables o sagrados. Afirma un régimen de igualdad ante todos ante la ley, garantiza la convivencia pacífica y fructífera. Tenemos el Estado totalitario. El Estado totalitario es la nueva forma de organización política que se caracteriza por la suspensión de libertades individuales y públicas, incluyendo la proscripción de partidos de órganos deliberativos, de libertades de tránsito y reunión y expreso. El Estado totalitario, sus expresiones más conocidas está el Estado fascista, el Estado nacional socialista. El Estado fascista implementado en Italia por Benito Mussolini en 1922 y el Estado nacional socialista conocido como nazi, lo cual se impone en Alemania por Adolfo Hitler. En el siglo XX hubo dos grandes crisis en el sistema capitalista del mundo. El crack en 1929, que justamente dio paso al New Deal de Roosevelt, luego al Estado de Bienestar y luego al Estado Social del Derecho. La crisis de 1973, que dio origen al nuevo paradigma de Estado. Las características del Estado Social del Derecho. Las características del Estado Social del Derecho son la democracia, entendida en dos sentidos armónicamente interrelacionados. Democracia política como método de designación de los gobernantes y democracia social como realización del principio de igualdad en la sociedad. La soberanía reside en el pueblo y éste debe ejercerla. La participación ciudadana es indispensable para ejercer un efectivo control vertical sobre los órganos del poder. Dirige no solo el proceso económico, sino que tiene como fin el desarrollo integral, es decir, el desarrollo económico, político y social de alguna nación. El Estado Social del Derecho consiste en la sujeción de actividades estatales a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantiza el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder y el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos prejudiciales. El Estado radica en el intento de soluciones de conflictos sociales fundamentalmente de carácter interno. El Estado es aquel conjunto de organizaciones en que su totalidad poseen una facultad de establecer las normas que guiarán una determinada sociedad, ejerciendo su poder en el territorio previamente establecido. Para concluir, el Estado no tiene un origen único, sino muchos. Apareció de forma independiente en diversos lugares y momentos.
diferente. Se formó por conquista exterior, por desarrollo interno o quizás por ambas cosas a la vez. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y que tengan buen día o buena tarde.